Muy buenos días, papá Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a este tiempo de meditación. Hoy quiero invitarte a que veamos un ejemplo bíblico de lo que son los espíritus del diablo actuando a través de una persona y vamos a hablar del espíritu de adivinación. En Hechos capítulo 16, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo se enfrentó a una situación y es la siguiente. Hechos 16, verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Si ella tenía amos, es porque ella era una esclava. Pero oiga bien, la estaban explotando. Le daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Tremendo, porque esta adivina no está diciendo nada nuevo, no está adivinando algo, simplemente está diciendo algo que es real, que es que ellos, los apóstoles, están evangelizando, están hablando de la palabra de Dios. Hasta ahí ella no les está adivinando nada, pero mire lo curioso. A veces uno cree que porque alguien está diciendo algo, pues como que es normal que lo diga. Pero aquí hay un detalle, y es que esto lo estaba repitiendo y diciendo, ¿sabe? Ella estaba queriéndose ganar el favor de ellos. Ella estaba como que queriéndoles dorar la píldora, se dice. Ellos son los misioneros, ellos son los predicadores, los evangelistas. Pero resulta que en medio de esos comentarios, ellos nunca hablaron con ella. El apóstol Pablo se percata de lo que esta mujer está haciendo, de lo que esta muchacha está haciendo, y discierne que es un don de Dios, el discernimiento de espíritus. Discierne que esta joven está poseída por un espíritu de adivinación y le ordena al espíritu, no a la chica, le ordena al espíritu. Le dice en el verso 18: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora, ¿será que usted también tiene ese poder y esa autoridad? Sí, usted también la tiene, pero usted tiene que ejercerla con el don de discernimiento de espíritus y muy pegado de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no se da cuenta, o si a usted y a mí nos llega a pasar esto? Pues uno termina hasta haciéndose amiga de esta gente. Y uno termina haciéndose amigo de muchas personas que son muy buenos habladores, pero como uno no ve el ambiente espiritual, porque no lo vemos, entonces estamos permitiendo al enemigo que se nos acerque a nuestro terreno. Es como permitirle a un infiltrado, a un espía, que venga y se acerque a nuestro terreno con el único objetivo que tiene el enemigo, que es hurtar, matar y destruir. Pero resulta que aquí no pasa esto. Él no hace un conjuro mágico, él simplemente dice: te ordeno en el nombre de Jesucristo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Ja, el problema viene después. Ves el verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, agarraron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y los presentaron ante los magistrados, diciendo: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se amontonó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel, y le ordenaron al carcelero que lo guardara con mucha seguridad. Y cuando el carcelero recibió esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, los encadenó a los pies. Ojo con esto. Pablo se emproblemó, se metió en tremendo problema por abrir la boca. Es que es mejor uno no decir nada. No, las cosas de Dios se hablan. Y si el caso es un caso donde el diablo quiere atentar contra tu vida, tu salud, tu integridad o la de los tuyos, tú tienes que hablar. Para eso Dios te dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Te recuerdo, Él no nos dio demonios propios, Él nos dio dominio, autoridad, autocontrol, templanza, firmeza, para enfrentar la situación
y no en mis fuerzas ni en mi poder, sino en el nombre de Cristo y con el poder del Espíritu Santo, ordenar y decir en el nombre de Jesús, esto y esto se arregla, esto y esto se soluciona, o este demonio se va. Aquí hay un espíritu maligno, un diablillo, un demonio que tiene a esta mujer esclavizada. Quién sabe cuántas otras cosas más le hacían estos hombres a esta joven mujer. De pronto hasta la prostituían o la violaban o abusaban de ella, pero la tenían como esclava. Aquí no llegaron los derechos humanos, aquí no llegó una ONG, aquí llegó un hombre de Dios con fe y autoridad en el Espíritu Santo, declarando libre y sana a esta joven mujer. ¿Que eso se le convirtió en un problema a él? Sí, pero con propósito, porque todo problema que sucede a un hijo o una hija de Dios tiene propósito. Mire lo que pasa a continuación. Pablo y Silas están metidos allá en el hueco. Y dice el verso 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y hasta los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel les sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertado el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se quería quitar la vida, pensando que todos los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún daño, pues estamos todos aquí. Él entonces pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Oiga, él, el carcelero, el que los amarró, el que los puso en la peor prisión, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, los puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Un problema con un propósito. Detrás de esto viene una pelea espiritual. Una batalla espiritual donde el Espíritu de Dios respaldó la vida de su siervo y su misionero, diciéndole que hablara en el nombre de Jesús para que esta mujer fuera libre. Evidentemente, el diablo no se va a quedar quieto, va a contraatacar. Y creyó que metiendo a sus siervos en la cárcel, es decir, en un problema mayor, habiéndolos golpeado y habiéndoles azotado, los iba a callar. De ninguna manera, porque el poder de Dios es incontenible. Pablo y Silas activan la alabanza y la adoración. Pablo y Silas a la medianoche del problema, en lo más oscuro y en lo más solos, se ponen a hablar a Dios, a cantar, a adorar. Conclusión, salen de la cárcel y el carcelero que los tenía que impedir que salieran se convierte a Cristo, se convierte con toda su familia y los lleva a su casa, abren un grupo de oración. Es que cuando el Espíritu de Dios actúa, siempre va a ganar la iglesia, porque cuando la iglesia gana es porque Cristo ya ganó primero. Un espíritu atacado, un espíritu echado fuera, un espíritu menos atacando a la gente, pero detrás de una joven que recuperó su libertad, que ya no iba a ser esclava, vino un carcelero y detrás del carcelero la familia del carcelero. Qué tremendo testimonio, tan sencillo. Mire que es que la batalla es espiritual, pero la pelea es espiritual. Pablo no reprendió a la chica, no regañó a la chica, no le habló a los amos de la chica, le habló al espíritu. Por eso usted tiene que tomar autoridad en el espíritu de Dios y hablarle al espíritu de enfermedad que quiere azotarlo con la enfermedad y decirle al espíritu de pobreza que quiere arruinar su vida y llevarlo a la ruina, decirles te vas porque soy un hijo, una hija de Dios llamado a heredar bendición, como dice Primera de Pedro. Tiene que decirle al espíritu que está poniendo problemas en su vida, al enemigo, al diablo, que en el nombre de Jesús usted vive y anda en la presencia de Dios, aunque se le venga el mundo encima, como a Pablo y como a Silas, o aunque se le alborote un pueblo y lo quieran apedrear, linchar y meter en la cárcel. Lo que pasa es que muchos quieren la bendición que tiene Pablo y Silas en el verso 30 y 31, pero no quieren pasar por ese momento incómodo en el calabozo. Muchos quieren el reconocimiento de decir,
Esa chica fue liberada con la oración que yo hice en el nombre de Jesús, pero les da miedo abrir la boca para ordenarle al enemigo, para ordenarle al diablo que se vaya. Yo te invito a que le pidas al Espíritu de Dios que no solo te llene de conocimiento y de teoría, sino que te llene de poder, de autoridad, para que tú enfrentes tus situaciones. A veces pareciera que como que hicimos mal porque se nos alborota el mundo, se nos complica más la cosa, pero recuerde que cuando usted está obedeciendo a Dios, usted tiene el respaldo de Dios, la ayuda de Dios, la compañía de Dios, el poder de Dios. El diablo está vencido por la obra de Jesús en la cruz. Acérquese a Cristo, acérquese a su cruz, arrepiéntase y reconozca que Él es su Señor y su Salvador. Él es su Rey, Él es su Pastor, Él es su Maestro, Él es todo. Gracias, Espíritu Santo, por esta meditación. Quedamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, Dios me lo bendiga.